Era el último viernes antes de las vacaciones de primavera, cuando el grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Chihuahua partió rumbo a la Sierra Tarahumara. Entre risas, mochilas y expectativas, nadie imaginaba que esa excursión cambiaría sus vidas para siempre. El plan era recorrer una ruta moderada, acompañados por 2 profesores y un guía local, con paradas para observar la flora, la fauna y conocer leyendas de los antiguos pueblos indígenas de la región. Santiago Medina, de 15 años, era uno de los más entusiastas del grupo. Inteligente, curioso y con una sonrisa que parecía no apagarse nunca, se ofreció como voluntario para documentar la excursión con una GoPro que su padre le había regalado por su cumpleaños. Desde que subieron al autobús hasta los primeros pasos por los senderos, Santiago narraba con energía y un toque de humor cada momento vivido. A media tarde, el cielo comenzó a nublarse. Una tormenta repentina obligó al grupo a buscar refugio entre los árboles. El guía dio instrucciones claras: mantenerse juntos y no alejarse por ningún motivo. Pero al contar a los alumnos después del chaparrón, Santiago no estaba. Primero pensaron que se había quedado atrás, luego que tal vez había tomado un atajo. Al principio nadie se alarmó demasiado. Era un chico responsable, seguro volvería pronto. Sin embargo, las horas pasaron y no hubo rastro alguno de él. Esa noche, los profesores notificaron a las autoridades locales. Se desplegó una búsqueda inmediata. Voluntarios, perros rastreadores, drones. Durante días la montaña fue peinada con meticulosidad. Encontraron huellas, ramas rotas, incluso una botella que coincidía con las que llevaban los estudiantes. Pero de Santiago, ni una pista concreta. «Es como si la tierra se lo hubiera tragado», dijo uno de los rescatistas frustrado. El caso ocupó titulares por semanas. Joven desaparece misteriosamente en excursión escolar. Se cuestionaron protocolos, se entrevistó al guía y a cada estudiante. Las teorías iban desde un accidente fatal hasta un secuestro improbable. Ninguna satisfacía la angustia de Lorena, la madre de Santiago, que nunca dejó de buscarlo. Si quieres seguir descubriendo historias que desafían la lógica y tocan el corazón, suscríbete ahora al canal. Cada semana revelamos un nuevo caso real que te hará pensar 2 veces antes de mirar al bosque de la misma forma. Con el paso del tiempo, el caso fue cayendo en el olvido. La carpeta se cerró archivada como desaparición sin resolución. Algunos creían que Santiago se había extraviado y había caído en una grieta. Otros, que había intentado volver solo y la selva lo devoró. Pero para su familia, especialmente su madre, nada de eso tenía sentido. Él era fuerte, inteligente. Si alguien podía salir de esa montaña, era mi hijo, repetía Lorena una y otra vez como un mantra desesperado. La habitación de Santiago permaneció intacta durante años. Sus cuadernos, su guitarra, sus zapatos junto a la cama. Emiliano, su hermano menor, que entonces tenía solo 10 años, creció entre el silencio denso del hogar y la sombra de una ausencia imposible de llenar. 7 años después, una pareja de turistas franceses que hacía senderismo en una ruta cercana se topó con algo enterrado entre las raíces de un árbol. Al principio pensaron que era basura, pero al excavar un poco, encontraron una mochila negra, cubierta de tierra y musgo. Dentro había una libreta empapada, una linterna sin pilas y una cámara GoPro. La entregaron a la policía local. Estaba dañada por el tiempo y la humedad, pero un técnico logró recuperar parte del contenido. Las primeras imágenes mostraban a un joven con la cara sucia y visiblemente alterado, hablándole directamente a la cámara. «Hoy es el 3er día desde que me separé del grupo, creo. He estado siguiendo el río hacia el este. Si alguien encuentra esto, por favor díganle a mi mamá que no me rendí». Era él. Santiago. Mismo rostro, misma voz. Las imágenes eran claras, reales, y lo que decía no dejaba dudas. Había sobrevivido al menos algunos días más tras su desaparición. La noticia reabrió viejas heridas. Lorena lloró al ver las imágenes. Emiliano, ahora con 17 años,
Sintió como si una puerta prohibida se hubiera entreabierto. ¿Qué más había grabado su hermano? ¿Cuánto tiempo había resistido? ¿Por qué nadie lo encontró? Y lo más inquietante de todo, ¿qué significaban esas otras imágenes, las que aparecían al fondo de los videos? El pueblo de Creel, enclavado en la vasta inmensidad de la Sierra Tarahumara, nunca volvió a ser el mismo tras la desaparición de Santiago. Los años pasaron, pero el eco de su ausencia persistía como un susurro entre los pinos. En la pequeña casa de los Medina, el tiempo parecía haberse detenido. Las cortinas seguían siendo las mismas, los muebles en su lugar, y en la habitación de Santiago, cada objeto conservaba su sitio exacto, como si en cualquier momento fuera a volver por la puerta. Lorena, su madre, se negaba a mover siquiera un cuaderno de su escritorio. Dormía poco, hablaba menos y vivía para sostener una esperanza que los demás consideraban irracional. Cada aniversario de la desaparición encendía una vela y colocaba una foto junto a una caja de madera que guardaba cartas que nunca pudo entregar. Emiliano, que era apenas un niño cuando su hermano desapareció, había crecido bajo el peso de un silencio espeso. Ahora, con 17 años, alto, delgado y con los mismos ojos vivaces de Santiago, caminaba por los mismos pasillos del colegio donde su hermano estudiaba. Pero a diferencia de otros chicos, Emiliano no soñaba con salir del pueblo ni con fiestas. Soñaba con encontrar respuestas. La noticia del hallazgo de la mochila y la GoPro sacudió el alma de la familia. Emiliano, que había heredado el espíritu curioso de su hermano, pidió permiso a la policía para ver el contenido recuperado. Al principio se negaron, alegando que era parte de una investigación, pero tras insistencias y la intervención de su madre, le permitieron acceder a una copia de los archivos. Esa noche, encerrado en su habitación con la puerta cerrada, Emiliano reprodujo los videos uno por uno. Su corazón latía con fuerza. Ver a Santiago hablando a la cámara, cubierto de barro, con la mirada firme pero asustada, le provocó una mezcla de alivio, dolor y desconcierto. Las primeras grabaciones eran claras. Santiago estaba vivo durante varios días, quizás semanas. Hablaba de sus movimientos, de cómo intentaba encontrar el camino de regreso, de los sonidos que escuchaba por la noche. Pero había algo más. En ciertos momentos, cuando el sol caía y la imagen se volvía más borrosa, podía distinguirse una figura entre los árboles. No era clara, no se movía como un animal, ni tenía forma humana definida. A veces parecía un bulto inmóvil, otras veces una sombra desplazándose silenciosamente. Santiago no la mencionaba directamente, pero en algunos fragmentos su respiración se aceleraba, su tono cambiaba. «Hay algo ahí afuera, algo que no quiere que me vaya», decía en uno de los videos apenas audible. Emiliano rebobinó esa parte decenas de veces. Agrandó la imagen, pausó, ajustó el brillo. No logró distinguir bien lo que era, pero sentía que no se trataba solo de miedo. Era una advertencia. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía no tenía intención de reabrir el caso. Consideraban que el video solo confirmaba lo que se creía, que Santiago se había extraviado y no logró sobrevivir. No había restos, no había pruebas nuevas. Solo videos deteriorados de un adolescente al borde del colapso. Pero para Emiliano, cada segundo de grabación era una pista. Comenzó a hacer notas, dibujó mapas improvisados a partir de las rutas mencionadas por Santiago. Identificó árboles, piedras, formaciones del terreno y, sobre todo, anotó cada momento en que aparecían los sonidos extraños al fondo, susurros, crujidos, silbidos. Lorena, al notar la obsesión creciente de su hijo menor, intentó detenerlo. «No puedes volver a pasar por esto, Emiliano. No puedes perderte tú también», le dijo una noche, con la voz rota. Pero Emiliano la miró con una calma inesperada. «No me estoy perdiendo, mamá. Me estoy acercando». Esa frase quedó flotando en el aire como una promesa. La tensión en casa aumentó. Lorena temía que su hijo se hundiera en la misma desesperación que ella, pero al mismo tiempo, algo en su interior reconocía esa determinación.
Emiliano no buscaba cerrar una herida, buscaba abrir un camino. Una tarde, mientras repasaba por enésima vez uno de los videos más oscuros, Emiliano notó algo que antes se le había escapado. En un segundo fugaz, justo antes de que Santiago apagara la cámara, se veía una marca en un árbol, un símbolo tallado, una figura circular con líneas cruzadas que no parecía casual. Buscó en internet, en libros antiguos de la biblioteca escolar, en foros de excursionistas. No encontró nada parecido. Era como si esa figura no perteneciera a ningún registro conocido. Fue entonces cuando comprendió que lo que había ocurrido en esa sierra iba más allá de una simple pérdida, y que su hermano, de alguna manera, había tratado de dejarle un mensaje. La primera grabación recuperada de la GoPro comenzaba con una imagen inestable del cielo, cubierto por ramas. Santiago respiraba con dificultad. Su voz, temblorosa pero decidida, se escuchaba entrecortada. «Oyes, creo que es el tercer día. Perdí la noción del tiempo. La batería del teléfono murió ayer. Estoy siguiendo el río. Supongo que va hacia el este». Su rostro estaba sucio, con pequeños rasguños en la frente. La camiseta escolar empapada de sudor y barro. A pesar del miedo evidente, hablaba como quien intenta mantenerse cuerdo narrando su realidad. Mencionaba que durante el primer día intentó regresar por el camino original, pero no reconocía los árboles ni las formaciones. El terreno parecía cambiar. Cada giro lo llevaba a un sitio nuevo, aunque juraba haber pasado por ahí antes. «No tiene sentido. Es como si el bosque se moviera», dijo una vez mirando fijamente a la cámara. Emiliano tomó nota de cada palabra. Estaba convencido de que cada frase contenía información clave. Santiago explicaba cómo improvisó un refugio con ramas y una lona que encontró entre los objetos del grupo. Bebía agua del río y racionaba las pocas barras energéticas que aún tenía en su mochila. En otra grabación se le veía desde lo alto de una roca, intentando obtener señal. Agitaba los brazos, gritaba, nadie respondía. «Si alguien ve esto, si alguien encuentra esta cámara, por favor, díganle a mamá que no fue culpa mía, que intenté volver, que no dejé de buscar el camino». Durante los primeros días, sus mensajes eran casi optimistas. Describía estrategias de orientación, hablaba de su familia, contaba pequeñas anécdotas para mantenerse activo. Pero en la medida en que pasaban los videos, su tono empezaba a cambiar. En uno de los clips, grabado durante la noche, el lente temblaba. Santiago susurraba escondido tras unos matorrales. «Creo que hay alguien más, o algo. Lo escuché anoche. No sé si fue un animal». Pero no se movía como un coyote. Caminaba despacio, como si supiera dónde estaba yo. El bosque, siempre presente en segundo plano, comenzaba a parecer más un personaje que un escenario. Los árboles crujían incluso cuando no había viento. En ciertos fragmentos, al fondo del sonido ambiente, se colaban susurros casi imperceptibles. Emiliano aumentó el volumen, usó auriculares, trató de aislar los ruidos. No pudo entender lo que decían, pero estaban allí. En una grabación al amanecer, Santiago enfocaba unas huellas junto al río. No eran devotas, eran alargadas, profundas, y no coincidían con ningún animal conocido. Santiago no decía nada, solo apuntaba la cámara y respiraba, agitado. «No sé qué está pasando. Pero esto no es normal. Algo no encaja». En otra toma, grabada desde el interior de su improvisado refugio, hablaba consigo mismo. «No estoy solo. No sé quiénes son, pero no quieren que me vaya. A veces creo que me están guiando o atrapando. No sé cuál es peor». Emiliano se aferraba a cada palabra. Era como escuchar una carta escrita para él, años antes de que supiera cómo leerla. Su hermano no solo había estado vivo, había enfrentado algo que no sabía cómo nombrar. En uno de los últimos fragmentos, Santiago intentaba dejar señales: piedras apiladas, ramas dispuestas en formas geométricas. Se le notaba cansado, deshidratado, pero no rendido. Mencionaba símbolos que encontraba tallados en los troncos. Uno de ellos,
el mismo que Emiliano había identificado antes, aparecía 3 veces en diferentes árboles. La imagen más desconcertante surgió al final de uno de los clips. Al girar rápidamente con la cámara, Santiago captó por menos de un segundo una figura inmóvil entre los árboles. No se distinguía el rostro, parecía envuelta en algún tipo de manto oscuro. No se movía, solo observaba. Santiago no reaccionó en ese momento. Quizás no la vio, o quizás prefirió no hablar de ella. Esa imagen fue la que más perturbó a Emiliano, porque al ampliar el cuadro y ajustar los niveles, notó algo aún más inquietante. No era la primera vez que esa figura aparecía. En al menos 2 grabaciones anteriores, estaba allí, más lejana, más borrosa, pero presente. Cada aparición coincidía con momentos en que Santiago cambiaba de dirección o dejaba de grabar abruptamente. El contenido de la cámara no solo mostraba a un adolescente perdido, mostraba a alguien siendo observado, guiado, tal vez incluso perseguido. Y lo más aterrador era que cada grabación parecía acercarse más al verdadero centro de ese misterio. Como si paso a paso, Santiago se hubiese adentrado no solo en un bosque, sino en algo más profundo y más oscuro. Conforme Emiliano avanzaba en el análisis de los videos, notaba cómo el deterioro emocional de Santiago se hacía más evidente. Su voz perdía firmeza, sus ojos estaban cada vez más hundidos y su cuerpo mostraba señales de agotamiento extremo. Sin embargo, no era solo el desgaste físico lo que inquietaba a Emiliano, era el cambio en su manera de hablar, de pensar, de mirar. «Ellos están cerca otra vez», murmuraba Santiago en una de las grabaciones nocturnas, escondido bajo un manto de ramas. «No los veo, pero sé que me observan. Me despiertan cuando susurran mi nombre». En ese momento, la cámara captó un leve susurro. No un sonido del bosque ni el crujido del viento. Una voz baja, casi infantil, que parecía decir: «Santi, aquí». Emiliano detuvo el video. Lo retrocedió. Lo escuchó varias veces. Estaba ahí. En otro archivo, Santiago hablaba directamente al lente, pero con una mirada ausente. Al principio pensé que eran personas, tal vez buscadores, o alguien más que se perdió, pero no hacen ruido al caminar. Y sus ojos no tienen reflejo, como si no tuvieran luz por dentro. Las grabaciones se volvieron más erráticas. Algunas mostraban solo ramas, otras se grababan solas desde el suelo, como si Santiago hubiera dejado la cámara prendida sin darse cuenta. Pero incluso en esas podía escucharse algo: pasos lentos, respiraciones que no eran suyas, el crujir de algo que no debía estar ahí. Una noche, la cámara grabó durante casi 1 hora en completa oscuridad. Al revisarla con herramientas de edición, Emiliano descubrió que había una silueta en movimiento. No caminaba, se deslizaba. Su forma era humana, pero sin contorno definido, como una sombra espesa que flotaba a través de los árboles. «Están probándome», decía Santiago. «Quieren ver cuánto puedo resistir. No sé si están jugando o esperando a que me rinda». Lorena, al escuchar parte de esos audios, rompió en llanto, pero Emiliano, aunque afectado, no quería detenerse. Sentía que entender esas grabaciones era su única forma de estar cerca de su hermano. En uno de los últimos videos recuperados, Santiago ya no usaba frases completas. Hablaba en fragmentos, como si estuviera atrapado en pensamientos inconexos. «Las raíces sangran cuando las toco, no me dejan salir por la izquierda. La piedra en forma de rostro me mira. No debo mirar atrás». Ese fragmento duraba menos de 2 minutos, pero su intensidad era abrumadora. Cada palabra era como un eco de un mundo que Emiliano no comprendía del todo, pero que empezaba a intuir. A la mañana siguiente, Emiliano llevó una copia del video a su profesora de historia local, quien había investigado las culturas indígenas de la zona. Ella no reconoció ningún símbolo, pero le sugirió contactar a una especialista en cosmovisión rarámuri. Dijo que algunas comunidades creían en seres del bosque, guardianes antiguos, que protegían ciertos territorios y castigaban a quienes los perturbaban. Mientras tanto, Emiliano comenzó a notar algo inquietante. Por las noches, al cerrar los ojos, soñaba con el bosque.
No con un bosque cualquiera, sino con el mismo paisaje que había visto en las grabaciones. Caminaba por senderos desconocidos, oía el susurro del río, sentía la presencia de alguien detrás de él. Siempre despertaba antes de darse la vuelta. Intentó ignorarlo, pero los sueños regresaban. No podía explicarlo. Era como si, al ver tantas veces los videos, su mente hubiese abierto una puerta, una conexión invisible con el lugar donde su hermano había estado. Una tarde, al revisar nuevamente los archivos, notó algo que lo dejó helado. En el reflejo del lente de la GoPro, durante una toma en que Santiago se limpiaba el rostro, podía verse una figura detrás de él. No estaba allí en los segundos anteriores, ni en los posteriores, solo en ese instante fugaz, quieto, observando. Emiliano hizo una pausa, se levantó de la silla. Sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. Caminó hacia la ventana, necesitaba respirar. Sabía que estaba llegando a un límite, que lo que estaba descubriendo no era solo una historia de supervivencia. Había algo más, algo que no pertenecía del todo a este mundo, y que su hermano en algún momento lo había sentido también. Pero sobre todo, Emiliano entendió algo con claridad por primera vez. Santiago no estaba simplemente perdido, estaba atrapado, no por la naturaleza, sino por algo que usaba el bosque como disfraz, y tal vez, solo tal vez, aún había tiempo de encontrar una salida. Emiliano ya no vivía los días como antes. Cada minuto estaba atravesado por las imágenes de su hermano, por las voces de los árboles, por la sensación de que el tiempo se curvaba en torno a un misterio más grande de lo que jamás imaginó. Dormía poco, comía sin hambre, y cada momento libre lo dedicaba a analizar, estudiar y reconstruir la ruta de Santiago. En uno de los últimos videos, su hermano mencionaba haber encontrado el sendero con piedras negras, algo que no figuraba en los mapas turísticos de la sierra. Ese detalle, junto con una referencia a la grieta con humo, hizo que Emiliano comenzara a trazar conexiones entre las grabaciones, las rutas no oficiales y los mitos locales. Sabía que no podía hacer esto solo. Contactó entonces a Adela Ramírez, una antropóloga de Ciudad Juárez especializada en cosmovisiones indígenas. Le escribió un correo detallado, explicando lo ocurrido, adjuntando fragmentos de video y las marcas talladas en árboles. Contra todo pronóstico, ella respondió de inmediato. No sé exactamente qué encontraste, Emiliano, pero esos símbolos no son comunes, son pre-rarámuri, muy antiguos. Los he visto solo una vez en manuscritos conservados en Zacatecas. Hay leyendas que hablan de entradas a espacios liminales, territorios entre mundos, vigilados por entidades guardianas. Su voz al teléfono era firme, pero no ocultaba el asombro. Adela decidió viajar hasta Creel. Cuando llegó, examinó los materiales en persona y confirmó lo que sospechaba. Santiago había entrado, quizás sin saberlo, en una zona sagrada, prohibida desde tiempos ancestrales, un lugar donde, según la tradición oral, el alma podía perder su camino o incluso quedar atrapada entre realidades. Esa noche, sentados en la sala de los Medina, Adela explicó que los pueblos originarios nunca habitaban ciertas regiones del bosque, lugares donde la brújula no funcionaba bien, donde los animales huían y el silencio era absoluto. Los antiguos los llamaban bararrime. Son pasajes donde el tiempo no fluye igual. Quienes entran deben ser guiados o protegidos, o el bosque los consume, dijo. Emiliano no dudó un segundo. Le pidió a Adela que lo acompañara hasta el lugar donde creía que Santiago había grabado los últimos videos. Llevaban mapas, linternas, brújulas, provisiones y la GoPro con las coordenadas aproximadas. Salieron al amanecer. Caminaron durante horas entre senderos oficiales hasta llegar a zonas no marcadas. Fue entonces cuando comenzaron a notar lo extraño. A medida que se acercaban al punto, los sonidos del bosque desaparecían. Ni pájaros ni insectos, solo el roce del viento entre las hojas secas. Pasaron por un árbol con una marca idéntica a la de las grabaciones. Más adelante,
hallaron las piedras negras dispuestas en espiral, como mencionó Santiago. Todo coincidía. Fue ahí donde Adela se detuvo en seco. «Esto es un portal simbólico», susurró agachándose a observar las piedras. «Representa la boca de algo. No sé qué activó este umbral, pero si Santiago lo cruzó, no lo hizo solo». A pesar del temor, continuaron. La atmósfera se volvió más densa. Emiliano sentía que caminaban más despacio, como si el aire los empujara en contra. A ratos, escuchaba lo que creía ser su nombre pronunciado por una voz infantil. No lo comentó. Adela también lucía tensa, pero avanzaba sin dudar. Encontraron finalmente la grieta que Santiago había descrito, una abertura entre las rocas de donde salía un vapor suave, sin olor. Allí cerca hallaron los restos de una fogata antigua y entre las cenizas un trozo de tela similar a la del uniforme escolar. Emiliano la tomó entre sus manos. Era real. Su hermano había estado allí. Pero eso no fue lo más impactante. A unos metros de la grieta, casi cubierta por ramas y hojas, estaba tallada una figura humanoide sin rostro, con los brazos en cruz y espirales en el pecho. Adela se arrodilló y murmuró algo en lengua rarámuri. «Este símbolo es el vigilante. Se dice que quien lo ve en sueños está siendo llamado por el otro lado. Emiliano, tú ya cruzaste en cierto modo». El joven tragó saliva. Lo sabía. Desde hacía semanas, algo dentro de él había cambiado. Sus sueños, sus presentimientos, la sensación de no estar del todo solo incluso en su casa. «Tengo que seguir. Si Santiago pasó por aquí, yo también lo haré». Adela no intentó detenerlo, solo le advirtió: «Ten cuidado. No todos los que entran logran volver siendo los mismos». Y así, entre raíces torcidas y piedras milenarias, Emiliano cruzó el umbral del sendero prohibido. Lo que encontraría más adelante desafiaría toda lógica, pero en su pecho una certeza ardía. Su hermano lo esperaba. El sendero que Emiliano y Adela seguían parecía ajeno al tiempo. Las piedras bajo sus pies estaban cubiertas de una capa espesa de musgo, y las ramas formaban un túnel natural donde la luz apenas penetraba. No había canto de aves ni zumbido de insectos, solo el sonido apagado de sus pasos y de vez en cuando un susurro que no podían ubicar. Emiliano sintió que caminaban desde hacía horas, pero su reloj digital marcaba apenas 20 minutos. Adela no decía nada, solo observaba el entorno con atención, como si esperara que algo se revelara por sí mismo. Fue entonces cuando, detrás de una formación rocosa, hallaron un claro cubierto de hojas secas y rodeado de árboles torcidos hacia adentro, como si abrazaran el espacio central. Allí, en medio del círculo natural, se alzaba una estructura precaria hecha con troncos, piedras y lonas rasgadas, una choza abandonada. Emiliano corrió hacia ella con el corazón en llamas. El lugar coincidía perfectamente con la descripción que Santiago había hecho en uno de sus últimos videos. El techo estaba casi colapsado y por dentro olía a humedad, a madera vieja, a aislamiento. Sobre una piedra encontró una pequeña pila de huesos y al fondo restos de ropa desgarrada y una lata oxidada. «Él estuvo aquí. Esto es real», susurró Emiliano, tocando los objetos con una mezcla de reverencia y temor. Adela no respondió de inmediato. Se agachó junto a la pared interior, donde alguien había trazado con carbón una espiral, similar a las del símbolo tallado afuera. Pero esta vez, la espiral estaba incompleta. «Esta cabaña no es antigua», dijo ella finalmente. «Tiene como máximo 10 años, y no parece construida por alguien local. Fue improvisada, con urgencia». Mientras revisaban el lugar, encontraron algo más. Una libreta de notas mojada pero parcialmente legible. Las páginas estaban arrugadas, algunas pegadas entre sí, pero Emiliano logró descifrar fragmentos de escritura. «Día 9. Comen de noche. Se arrastran. Los escucho afuera». Día 12. Uno se acercó. Me habló. No tenía boca, pero lo escuché igual. Día 14. No sé si sigo siendo yo.
Creo que este lugar me está cambiando. Cada frase era una puñalada. Emiliano no podía evitar imaginar a su hermano solo, cercado, escribiendo esas líneas con la última fuerza que le quedaba. Y sin embargo, algo dentro de él decía que Santiago había resistido más de lo imaginable. Cuando el sol comenzó a descender, decidieron montar un pequeño campamento cerca del claro. No podían arriesgarse a perderse en la oscuridad, no en ese lugar. Mientras recolectaban ramas para el fuego, Emiliano notó algo a unos metros de la choza. Una hilera de piedras blancas que formaban una línea recta hacia el interior del bosque. «Esto no es natural», dijo, siguiendo la línea con la vista. «Es una guía». Los antiguos usaban marcas como estas para señalar rutas rituales, pero esta va hacia algo, no desde algo. «Como si invitara a entrar», respondió Adela visiblemente perturbada. Emiliano sintió un escalofrío, no solo por las palabras, sino porque al mirar al final del sendero de piedras, creyó ver un destello, un movimiento rápido entre los árboles, una silueta. Esa noche, mientras dormían por turnos, el ambiente se volvió opresivo. El fuego crepitaba, pero parecía no calentar. Emiliano despertó sobresaltado de un sueño en el que su hermano le hablaba desde un espejo de agua negra. Le decía que no todo lo que veía era real, que debía tener cuidado con las voces que imitan. Cuando Adela lo vio pálido, le pidió que le contara el sueño. Tras escucharlo, asintió con gravedad. En muchas culturas, los espíritus del bosque adoptan voces conocidas para atraer a los vivos. No les respondas si escuchas tu nombre. Emiliano sintió un nudo en el estómago, porque en ese momento, justo en ese instante, creyó oírlo. Leve, lejano, pero claro. «Emi, llévame contigo». Giró bruscamente hacia el bosque. Nada, solo sombras, solo silencio. Decidieron esperar al amanecer para seguir la ruta de piedras. Pero mientras la noche se estiraba como un velo interminable, algo se movía más allá del círculo de luz, y Emiliano lo sabía con certeza. No estaban solos. En algún punto entre los árboles, algo había estado observando desde el primer momento, y ahora sentía que se acercaba. La madrugada se deslizaba espesa sobre el claro, el fuego menguaba y la respiración de Emiliano era corta, contenida. Adela, envuelta en su abrigo, murmuraba fragmentos de oraciones antiguas que él no comprendía. Ambos sabían que algo los rodeaba. No se movía con violencia, pero su presencia era tangible, como el frío que cala los huesos sin tocar la piel. Con las primeras luces del amanecer comenzaron a seguir el sendero de piedras blancas. No hablaban. Cada paso era una promesa y un riesgo. El camino se hacía cada vez más estrecho y el aire más denso. Las piedras parecían brillar levemente bajo la neblina, como si señalaran el rumbo con intención. Tras casi una hora de caminata, el bosque cambió. Los árboles eran más altos, las ramas más retorcidas. La tierra tenía un olor distinto, húmedo pero también metálico. Allí, en medio de esa vegetación antinatural, encontraron una segunda marca tallada en un tronco. Era diferente a las anteriores. Parecía un rostro sin ojos, con la boca abierta, en un gesto perpetuo de grito. «Esto no es simbólico», dijo Adela. «Es un aviso». Emiliano no respondió. Sabía que debían continuar. Más adelante, la GoPro que llevaban comenzó a grabar sola. No había sido activada por ninguno de los dos. La luz roja parpadeaba. Adela intentó apagarla, pero no respondía. Emiliano la observó con inquietud. «¿Crees que nos están viendo a través de esto?» «No lo sé», respondió ella. «Pero si lo están, ya no importa. Estamos dentro». Los árboles se abrieron de repente y revelaron un espacio amplio, cubierto de hierba oscura y líquenes colgantes. En el centro había una piedra plana como un altar natural, y sobre ella restos de objetos que no pertenecían al bosque. Una brújula antigua, una muñeca de trapo, una foto quemada por la mitad. Emiliano se acercó con cuidado. Al tocar la brújula,
La aguja giró de forma errática antes de romperse. Miró a Adela, que estaba pálida. Estos objetos son ofrendas de otros que estuvieron aquí, tal vez intentando lo mismo que nosotros. En ese momento, el silencio fue roto por un sonido suave, pero inconfundible. Alguien pronunciaba el nombre de Emiliano desde algún lugar entre los árboles. Era una voz masculina, familiar, dolorosa. Emi, ven conmigo. Emiliano giró instintivamente. Su corazón se disparó. Sabía que esa voz era la de Santiago. Pero también recordaba las advertencias de Adela. No respondas, no te detengas, dijo ella tomándolo del brazo. Eso no es tu hermano. Avanzaron más rápido. El sendero se desdibujaba, pero las piedras aún les daban dirección. La cámara seguía grabando, y Emiliano comenzaba a sentir que la realidad a su alrededor vibraba con otra frecuencia. El paisaje parecía repetirse. Un árbol caído, una roca, un cruce, y luego otra vez lo mismo, pero con pequeñas diferencias. Estamos en un bucle, dijo en voz baja, como si no quisieran que salgamos de aquí. Adela se arrodilló, sacó de su mochila una bolsa con polvo ceremonial y trazó un círculo protector alrededor de ambos. Solo hay una forma de romper el ciclo. Hay que dejar algo atrás, un vínculo, algo fuerte. Emiliano pensó de inmediato en la libreta de Santiago. La sacó del bolsillo interno de su chaqueta. Era lo último que había escrito su hermano, su último contacto, su última palabra. Si esto es lo que el bosque quiere, no lo tendrá, dijo, cerrando la libreta con fuerza. De pronto la cámara comenzó a emitir un sonido grave, como un zumbido que crecía. Las imágenes en la pantalla mostraban algo imposible, un rostro, el de Santiago, pero no el de los videos. Era su cara actual, como si los años no hubieran pasado, observando desde el otro lado del lente. Emi, dijo el rostro, estoy aquí. Emiliano cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin contención. Era él. No un eco, no una trampa. Lo sabía. Santiago, dime dónde estás. Voy por ti. Adela gritó, pero su voz se perdió en el estruendo repentino de un viento furioso que azotó los árboles. El bosque entero rugía. Las hojas volaban como cuchillas, y en el centro del claro, algo comenzó a emerger del suelo, una abertura circular de piedra, cubierta por raíces. Sin pensarlo, Emiliano corrió hacia ella. «Es ahí, está ahí». Adela lo siguió, pero algo la detuvo. Una sombra cruzó entre ellos, separándolos por un instante eterno. Cuando se reencontraron junto a la abertura, el viento cesó. Todo era silencio. La cámara se apagó por sí sola. Y entonces, desde la oscuridad del pozo, una voz clara y temblorosa subió con el eco. «Emiliano, soy yo». El eco de aquella voz rompió cualquier frontera entre el miedo y la esperanza. Emiliano se inclinó sobre la abertura de piedra, oscura, profunda, sin fondo visible, pero viva. Desde sus entrañas, la voz de Santiago subía como un hilo de luz entre tanta sombra. «Santiago, ¿de verdad eres tú?», gritó, con las manos temblorosas. Hubo un silencio breve, tenso, y luego otra respuesta. «Sí, soy yo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Pensé que nadie vendría». Adela se arrodilló junto al pozo, miró a Emiliano y luego al fondo. Sacó una linterna, pero la luz se perdía a los pocos metros. No rebotaba en superficie alguna, como si el espacio allí dentro no obedeciera a ninguna lógica física. «¿Puedes salir?», preguntó Emiliano desesperado. «No, no estoy atrapado por algo físico. Es como un lugar entre lugares. A veces puedo ver el bosque, otras no veo nada. Solo voces, recuerdos. Creí que me estaba volviendo loco». El silencio que siguió a esa confesión fue espeso, doloroso. Emiliano sentía que cada palabra de su hermano le arrancaba años de angustia acumulada. Pero había algo más, algo que Santiago no estaba diciendo. «¿Qué es este lugar, Santiago? ¿Qué te pasó?». Yo
Seguí las señales. Después de perderme, empecé a ver cosas. Primero pensé que eran alucinaciones, pero no lo eran. Había alguien o algo guiándome. Me llevaron hasta aquí, me ofrecieron quedarme y acepté, porque ya no podía más. Adela contuvo la respiración. Lo entendía. Santiago había cruzado un umbral, no por accidente, sino por desesperación. ¿Puedes volver?, insistió Emiliano. Tal vez, pero no solo. Alguien tiene que guiarme, desde allá, con algo fuerte, algo que me ancle. Emiliano sacó la libreta de su bolsillo, la misma que había querido dejar atrás. Apretó con fuerza la cubierta. Era eso, su conexión, su vínculo. Santiago, escúchame, tengo tu libreta. Tus palabras, tu historia. Es real, no estás solo. Te voy a sacar de aquí. Un temblor leve sacudió el claro. El aire vibró. Y entonces, sin aviso, una figura emergió de la oscuridad. Un hombre, delgado, cubierto con una capa hecha de hojas y barro. Tenía los ojos entrecerrados, el cabello largo y enmarañado, y la piel cubierta de marcas antiguas, tatuajes, cicatrices, símbolos. Pero su rostro era él, Santiago. Adela retrocedió instintivamente. Emiliano se quedó paralizado. No era una aparición, no era una ilusión. Su hermano estaba de pie frente a él. «Santi», susurró sin poder moverse. «Estoy aquí, Emi, pero no soy el mismo». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de un peso que no se podía ver. Emiliano corrió a abrazarlo, pero Santiago lo detuvo con un gesto. Una barrera invisible parecía rodearlo. «No podemos tocarnos aún, no hasta que se cierre el ciclo». Adela se acercó con cautela. «¿Cómo volviste?» El vínculo, las palabras, el fuego de la sangre, lo llamaron y me mostraron el camino. Santiago miraba alrededor como si viera el lugar por primera vez. Este bosque no es solo un lugar, es un espejo. Te refleja lo que llevas dentro. Si tienes miedo, lo amplifica. Si te rindes, te absorbe, pero si resistes, te deja partir. Emiliano no entendía del todo, pero no necesitaba comprender. Su hermano estaba allí, vivo, o algo muy cercano a ello. ¿Podemos irnos?, preguntó. Santiago bajó la mirada. No es tan simple. El bosque exige equilibrio. Para que uno salga, otro debe quedarse. Es la regla. Siempre lo ha sido. Un silencio cayó sobre ellos como un telón. «No puede ser, no pienso dejar a nadie», dijo Emiliano. «Entonces, los dos quedaremos aquí». Adela intervino con voz firme. «No tiene que ser uno de ustedes. Yo vine por elección, soy puente, estoy dispuesta». Santiago negó con la cabeza. «No funcionará. Tiene que ser sangre, vínculo». Emiliano sintió que el mundo se desmoronaba. No podía elegir. No podía perderlo de nuevo. Pero entonces Santiago sonrió. Una sonrisa triste, pero real. «No es tu momento, Emi. Aún tienes mucho que vivir. Yo ya elegí, ya hice mi camino. Solo quería verte una vez más». Y sin más palabras, Santiago retrocedió hacia el pozo. Cada paso parecía borrar su silueta, como si se disolviera en la niebla. «No, espera, podemos encontrar otra forma», gritó Emiliano. Pero su hermano solo lo miró una última vez. «Gracias por venir». Eso fue suficiente. Y desapareció. El vacío que quedó tras la desaparición de Santiago era distinto esta vez. No era la incertidumbre de no saber dónde estaba, sino la certeza de que había regresado solo para despedirse. Emiliano cayó de rodillas junto al pozo, con el rostro empapado de lágrimas. No gritó, no maldijo, solo respiró con fuerza, como quien intenta retener a alguien que ya se ha ido. Adela se acercó lentamente, se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Lo viste, lo ayudaste a cruzar». «Pero no lo salvé», respondió Emiliano quebrado. «Volví con las manos vacías». Adela negó suavemente. «Volviste con respuestas, con la verdad, y con algo que nadie más tenía, su elección». El claro recuperó su silencio habitual.
La neblina comenzó a disiparse y los árboles parecían menos densos, menos hostiles. El ambiente ya no pesaba, como si el bosque mismo hubiera exhalado. Sin embargo, antes de retirarse, Emiliano notó algo extraño. En el centro del claro, justo donde Santiago había aparecido, ahora había una figura tallada en la piedra del suelo. Un símbolo nuevo. No era espiral, ni rostro. Era un círculo abierto, incompleto. ¿Qué significa eso?, preguntó. Adela se acercó y lo examinó. Una puerta que no se cierra por completo. Algo quedó entreabierto. Esa idea dejó a Emiliano con un escalofrío. ¿Y si Santiago no se había ido del todo? ¿Y si parte de él aún permanecía allí? Tal vez algún día se pueda abrir de nuevo, susurró. Comenzaron el camino de regreso con la misma cautela con la que habían llegado. Pero esta vez, el bosque no intentó retenerlos. El sendero era claro. Las piedras que antes parecían moverse ahora estaban firmes, y el aire ya no tenía esa densidad extraña. A medida que se alejaban del corazón del bosque, Emiliano sentía que el mundo recuperaba su forma. El sonido de los pájaros volvió. El sol atravesaba las ramas, el tiempo fluía con normalidad, todo parecía real otra vez, pero él no era el mismo. Cuando llegaron al límite de la zona protegida, se detuvieron. Emiliano miró hacia atrás por última vez. Sabía que lo que había vivido no podía ser explicado con lógica. Sabía que nadie más entendería, pero no importaba. Él lo había visto. Él lo había sentido. Y aunque su hermano no regresó con él, una parte de Santiago sí lo acompañaba. Una promesa, un legado. Días después, ya en casa, Emiliano se encerró en su habitación. Conectó la GoPro al ordenador y revisó las últimas imágenes. Sorprendentemente, las grabaciones seguían intactas. Pero había algo nuevo, un archivo que no recordaba haber activado, un video de 30 segundos. Lo abrió con manos temblorosas. Era Santiago. Estaba de pie frente a la cámara con una sonrisa serena, ya no sucia ni cansado, sino en paz. Sus ojos brillaban. «Hola, Emi. Si estás viendo esto es porque lograste llegar. Gracias. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo importante es que supiste escuchar. No todos lo hacen. El bosque tiene su forma de probar a la gente. Tú no solo fuiste valiente. Fuiste fiel. A ti mismo. A mí». Hizo una pausa. Respiró hondo y continuó. «No me busques más. Ya encontré mi camino. Y tú también tienes el tuyo. Cuida de mamá. Y nunca dejes de caminar hacia lo que te llama por dentro. A veces perderse es la única forma de encontrarse». El video se apagó. Emiliano apoyó la frente sobre la mesa. No lloró. Esta vez solo cerró los ojos y sonrió. Sabía que no todo había terminado, que el bosque tal vez aún guardaba secretos, pero por ahora había paz. El regreso al pueblo fue silencioso. Emiliano no dio entrevistas, no compartió detalles. Solo le entregó a su madre la libreta de Santiago y una copia del video. Lorena lo vio en la cocina, a solas, y por primera vez en 7 años sonrió con lágrimas limpias. «Siempre supe que lo volvería a ver», dijo. «Gracias, hijo». Esa noche, Emiliano salió a caminar por los senderos cercanos. El viento entre los pinos susurraba su nombre, pero ya no con temor, sino con gratitud. Sabía que su viaje apenas comenzaba. Los meses siguientes fueron silenciosos, pero transformadores para Emiliano. Había regresado del bosque con cicatrices invisibles, con un conocimiento que no se podía explicar con palabras, pero también con una nueva forma de mirar el mundo. No hablaba mucho del viaje, solo decía que encontró lo que necesitaba y que su hermano estaba en paz. Lorena, por su parte, recuperó el hábito de abrir las ventanas cada mañana. A veces se quedaba sentada en el umbral de la casa leyendo la libreta de Santiago, como si fuera una novela escrita solo para ella. No lloraba, ya no. Sonreía con tristeza, pero también con orgullo. Con el tiempo, Emiliano comenzó a dar charlas en la escuela local. No contaba todo lo que había vivido,
pero hablaba de los peligros reales de la montaña, de la importancia del respeto por los lugares sagrados y del valor de la persistencia. Pronto, su historia atrajo la atención de grupos de excursionistas conscientes, de antropólogos jóvenes, de documentalistas que querían saber más. Pero él siempre dejaba algo claro: no todo debe ser revelado. Emiliano se convirtió en guía certificado para rutas protegidas. No guiaba a cualquiera, solo a quienes entendían que el bosque no era un destino turístico, sino un ser vivo, antiguo, que ofrecía respuestas solo a quienes sabían escuchar. Un día, colocó una pequeña placa de madera en la entrada de una ruta cerrada, justo donde comenzaba el sendero de piedras blancas. No tenía nombre. Solo un símbolo, un círculo incompleto, tallado a mano. Bajo él, una frase: solo entra quien ha perdido algo más que el camino. A pesar de las solicitudes, Emiliano nunca reveló la ubicación exacta de la cabaña ni del claro. Decía que algunos lugares debían quedarse intactos, que lo que allí habitaba no era maligno ni benigno, solo esperaba, como una puerta que respira con el tiempo. En su computadora, guardaba copias de todos los videos de la GoPro. Había borrado algunos fragmentos deliberadamente, otros los editó para que pudieran ser compartidos sin alterar la memoria de Santiago, ni despertar la codicia de los curiosos. Uno de esos videos fue publicado con un breve texto: un adolescente desapareció en 2018. Su historia no terminó como esperábamos, pero aún vive en cada rincón de este bosque. No buscamos explicaciones, solo memoria. El video se volvió viral. Miles de personas comentaron, algunos incrédulos, otros conmovidos. Pero entre los comentarios uno destacó. Un anciano del sur de México escribió que su nieto había desaparecido en circunstancias similares y que también había visto símbolos como los del video cerca de su pueblo. Emiliano respondió con pocas palabras: escuche al bosque. Él siempre habla primero. Aquel intercambio marcó el inicio de una red informal entre familias, exploradores y guardianes del conocimiento ancestral. Compartían experiencias, relatos orales, símbolos, rutas. No buscaban fama ni respuestas inmediatas. Solo buscaban entender lo que durante siglos había sido ignorado. Emiliano, sin proponérselo, se convirtió en un puente entre mundos. Una tarde, al revisar su correo, encontró un mensaje inesperado. Provenía de una joven de Argentina. Había visto su video y soñaba con el rostro de Santiago desde hacía semanas. Lo describía con detalles que nunca se habían hecho públicos. Decía que el muchacho le hablaba desde un lago y que repetía una misma frase: dile a mi hermano que no olvide lo que encontró. El mensaje lo dejó sin aliento. No respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la pantalla con los ojos fijos en aquellas palabras. Más tarde, escribió: gracias, no lo olvidaré. Esa noche, Emiliano se sentó frente a la ventana abierta. Miró el cielo estrellado, respiró hondo y sintió algo familiar. Una presencia suave, serena, como una brisa que pasa sin tocar, pero deja huella. Entonces, encendió la GoPro una vez más. Grabó un nuevo mensaje. Si estás viendo esto, tal vez tú también estés buscando algo. No sé qué encontrarás, pero te puedo decir que perderse no siempre es el final. A veces es el comienzo. Hizo una pausa, miró a la cámara y sonrió con la misma mirada que alguna vez tuvo Santiago. Y si el bosque te llama, escucha, pero no vayas solo. Guardó el archivo y lo tituló Legado, porque eso era ahora. No una historia de horror, no una tragedia. Era un legado de búsqueda, de amor, de conexión. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que la vida, a veces, ocurre en los lugares más inesperados. Y si quieres seguir explorando lo desconocido, haz clic en el siguiente video que te está esperando en pantalla.